Barcelona. Este lugar colorido, com arquitetura marcante, pessoas alegres e uma grande paixão pelo futebol, foi a cidade que escolhi para fazer meu primeiro intercâmbio acadêmico em 2014. Já no início, percebi que além do choque cultural pelo qual iria passar, estava vivenciando um contexto socioeconômico bastante intenso na Catalunha. A maioria dos catalães com quem passei a conviver se negavam espanhóis e ainda diziam: "Meu país é a Catalunha". A bandeira independentista estelada dominava as ruas da cidade e os meios de comunicação mostravam a luta pela votação de um referendo para decidir se a Catalunha deveria se separar da Espanha. Um grande impasse político entre os governos catalão e espanhol. Bueno, estamos aquí en la calle para pedir la libertad de nuestro país, que es Cataluña. Somos un país que podemos funcionar independientemente de España, ya que somos un país rico, que exportamos en el extranjero, que somos trabajadores, tenemos nuestra propia cultura y lengua y queremos defenderla hasta el final, hasta que sea posible, ¿no? Y ahora, el día 9 de noviembre, queremos votar para decidir si queremos salir de Espanya o no. Com a persona jo no em sento espanyola, em sento catalana, vull dir, el meu país és Catalunya. Tengo mucha emoción de ver tanta gente y que somos tantos catalanes que queremos esto, que podamos votar democràticamente el día 9 de noviembre. No sé com explicar-me, em vull separar d'Espanya perquè no tengo nada que ver con España. Y lo que pasa que, bueno, si no nos dejan votar el día 9, saldremos, haremos desobediencia, iremos a votar igual. No creo que nos metan a todos en la cárcel. Todo aquele contexto político e social era a própria história acontecendo diante dos meus olhos. Mas antes de falar sobre Ladeada, outras perguntas apareceram. Afinal, por que a Catalunha quer ser livre? Como se construiu a identidade do povo catalão? Assim, para compreender melhor a realidade da Catalunha, precisei pesquisar e vou contar o que descobri para vocês. Uma história muito antiga, mas vou começar em 1714, em plena Guerra de Sucessão entre os Bourbons, partidários da região de Castela, e os austríacos, partidários da Coroa de Aragão. A Catalunha optou pelo candidato austríaco, e depois de muita resistência, a cidade de Barcelona acabou derrotada pelas tropas borbônicas. Aqui, portanto, é um momento de perda, que marca o fim dos direitos históricos catalães e da independência política. Cuando desde el poder central se pisaban esas costumbres o esas normas, ¿no? Entonces eso te hace sentir miembro de un grupo discriminado. Y sentirse miembro de un grupo, eso es tener conciencia de identidad. O sea, te sientes miembro de un grupo, los catalanes. Muitas das instituições da Catalunha, invalidadas durante a Guerra de Sucessão, só foram recuperadas 218 anos depois, durante a Segunda República. No mesmo ano, foi instituído o primeiro Estatuto de Autonomia relatado na Catalunha, que teve vida curta. O general Francisco Franco vai derrotá-lo em 1938, impondo uma nova ditadura no país, que durou por volta de 40 anos. O regime se caracterizou pelo Partido Único, uma forte censura, a imposição do espanhol como língua principal e de uma educação autoritária. El franquismo lo liquida todo, persigue, encarcela, mata
prohíbe, por ejemplo, el uso de la lengua. Al principio se llega a prohibir el uso de la lengua incluso en la correspondencia personal. Como que toda la correspondencia en los primeros tiempos se investiga, se prohíbe que uno escriba a su familia em catalão. O fim deste período só veio a acontecer com a morte do general Franco em 20 de novembro de 1975. É o começo das conquistas. Em 1977 é restabelecida a Generalitat da Catalunha e em 79 o segundo e novo Estatuto de Autonomia para a região. Como eso era un elemento muy antifranquista, la autonomía para los catalanes o la libertad para el pueblo catalán, algunos independentistas, pero pocos, ¿no? Para no demostrar su debilidad, la derecha, que pactó con la izquierda, y la izquierda lo aceptó, la izquierda que en aquel momento tenía una cierta fuerza, el Partido Socialista y el Partido Comunista, aceptaron una reorganización del Estado español en múltiples autonomías, de tal forma que la identidad específica del País Vasco o de Euskadi o de Cataluña quedaba diluida. No del todo, porque esas autonomías tenían algunos derechos más específicos que el resto, pero quedaba bastante diluida. Entonces, la Constitución establece las diferentes comunidades y da poder en determinados sectores para gestionar la sanidad, para gestionar la educación, o sea, descentraliza parte del poder y pasa a ser gestionado por las comunidades autónomas. Y una de las consecuencias de esa descentralización es que cada comunidad autónoma genere sus medios de comunicación. Y en ese contexto es cuando aparece TV3, aparece lo que ahora es la Corporación Catalana de Radio y Televisión, con el objetivo de que haya un medio, como mínimo, en cada comunidad, que hable la lengua de esa comunidad y que hable de esa comunidad y que dé información de esa comunidad desde el punto de vista de esa comunidad. El eslogan de TV3, que es el nombre de la Televisión Autonómica Catalana, es La Teva. TV3, La Teva. O sea, TV3, tu cadena, la tuya. Entonces, hubo un sentimiento de mis medios cuando aparecen, porque por primera vez tengo medios hechos aquí, desde aquí, y que hablan la lengua de aquí. Entonces yo creo que eso también influye en que seamos más exigentes con ellos, ¿no? Los medios catalanes, como TV3 o Catalunya Radio o RAC1, las radios importantes, ¿no? Hay una militancia explícita a favor de la independencia. Y cuando no es explícita, es implícita, pero muy visible. A língua é um dos elementos decisivos na construção e na afirmação da identidade de um povo. Depois do franquismo, a busca pelo uso do catalão nesta região não só esteve presente na imprensa, como também na educação. Por isso, fui visitar uma escola para conhecer de perto como a educação pode trazer pistas para entender essa história. En las escuelas hubo una lucha lógica por recuperar el catalán, porque el catalán se inscribiera en las... formara parte del currículum de los niños. El catalán vuelve a las escuelas después de la dictadura de Franco, al morir Franco, y restablecerse la democracia, se promulga el Estatuto de Cataluña y entonces vuelve el catalán a ser lengua vehicular, porque había otras propuestas que pedían que catalán y castellano a medias o escuelas en castellano y escuelas en catalán. Para evitar esta situación que hubiera provocado una división, se decidió hacer la lengua vehicular el catalán y ha funcionado prácticamente sin problemas. Sí, no? Fixeu-vos. Què passa aquí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qualsevol país educa els seus nens en la llengua en la que parlen.
I aquí el fet està molt normalitzat. Tenim una paraula que hem fet servir al llarg de tota la transició, que és la normalització lingüística. I com que estem en normalització lingüística, no cal ni que sigui la meva opció ni que l'escola posi com a norma perquè tots fem classes en català. Bien. ¿Recordáis en qué sílabas encontrábamos la diéresis en castellano? ¿Gina? Castellano, ¿eh? Venga, precisamente era muy fácil, muy fácil. Ahora lo escribiremos. Es importante recordarlo porque es muy diferente lo que hacemos en una lengua y en otra. Sí, no pasa nada. Venga, así seguro que se acuerdan. Sí, yo no practico el español en casa, solo en los deberes. A mí me gusta hablar en catalán, pero bueno, sí que me gusta poder hablar el idioma que se habla en esta parte de España donde vivimos. Como a maioria dos alunos tem fluência e praticam mais a língua catalã, a professora faz uma atividade lúdica com as crianças, para estimular o aprendizado de palavras formais em espanhol. Es difícil porque, bueno, de eso se trata, que sepamos más vocabulario en español, sobre todo que nos cuesta más porque la mayoría de niños hablamos mejor el catalán que el español, entonces, bueno, la profesora busca que sepamos más idiomas, bueno, más palabras más cultas del castellano. Llavors, clar, parlant d'un idioma que no és del tot el nostre, que és com l'idioma que treballem secundàriament a l'escola, doncs ens és més difícil perquè hi ha paraules que no coneixem tant. Claro, va muy bien porque luego pues la van incorporando algunas de ellas, ¿no? A partir dels 11 o 12 anys els nens ja són molt bilingües. Els nens que tinc jo, que tenen entre 11 i 12, canvien les dues llengües bastant de forma fluida i barregen, fan barreges entre llengües, però se'n surten força bé. Els petits no. Els petits, quan arriben a l'escola amb 3 anys, el que parla castellà, i el que parla català, i el que parla en un altre idioma, doncs parla en un altre idioma. És després que es van adaptant a tota aquesta. Também vim buscar nessa escola se o assunto sobre o independentismo fazia parte da sala de aula, ou se era um aspecto de conflito entre as crianças. Amb tot el que ha estat passant aquest any, doncs com que nosaltres ja havíem treballat a Catalunya, havíem parlat, doncs deixes que els nens expressin i valorem entre tots les diferents opcions que hi ha i què representaria una, què representaria l'altra, i el que fomenta sobretot és el respecte als altres. Pues para mí me gusta ir a hacer manifestaciones y a la bebaja también y a votar, porque me gusta, porque mi padre y mi madre me dejan poner el sobre y es emocionante, les das el DNI y cosas, es divertido. Bueno, és una cosa bastant important per Catalunya, jo crec, i pels habitants i pel futur dels nens que ara hi són, i bueno, que jo crec que si els pares ho fan és per algo. En este colegio yo creo que hay mayoría de independentistas. Hay otros colegios en otras partes de Cataluña que es una mayoría inmensa de independentistas y en otro lo contrario, en las zonas del área metropolitana de Barcelona o algunos barrios de Barcelona. Pero yo no creo que haya creado ningún problema de convivencia. Está más en los medios de comunicación y en la política que no en la calle. Tribunal prohibeix, el poble decideix, tribunal prohibeix, el poble decideix i votarem, sí, votarem, sí, votarem, sí, votarem, sí. Perquè volem decidir, i volem decidir-ho tot, també quin model educatiu volem per al nostre país. És per això que el 9 de novembre l'entenem com el principi que ens ha de portar
cap a una democràcia més participativa, cap a una democràcia on puguem ser consultats no només sobre el model territorial, que també és molt important, sinó també sobre quin model d'educació volem, sobre quin model econòmic, sobre quin model de sanitat volem estar. Per tant, el 9 de novembre hem de votar. I oi tant que votarem! Votarem! Sí! Votarem! Sí! Votarem! Sí! Votarem! Sí, sí, 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 votarem! Já mostrei que essa luta pela libertação é histórica. Mas a partir de 2006, o movimento independentista se tornou mais forte na Catalunha, com um impasse sobre o terceiro Estatuto de Autonomia da comunidade. Para mí hay un punto de ruptura muy importante, que es el tema del Estatuto de Cataluña. Cuando se empezó a negociar en el año 2005-2006, yo creo que aquel fue un periodo muy importante y decisivo. Apareció un movimiento en Cataluña y con la mayoría de los partidos parlamentarios a favor de un nuevo estatuto de autonomía, o sea, una forma nueva de organizar la autonomía de Cataluña con respecto al Estado. Y se hizo una propuesta de un nuevo estatuto de autonomía, una nueva ley que regulara cuánto dinero paga Cataluña, cuánto recibe en Madrid, dónde está el grado de cierta soberanía de Cataluña o el Estado, ¿no? Y esa ley era bastante, digamos, ambiciosa, no mucho. No hablaba de independencia, solo de reconocer, cosa que no se ha hecho nunca, desde el Estado, que Cataluña es una nación. Es una reivindicación del nacionalismo catalán, ¿no? Pero había una oportunidad, tengo la impresión, de que se podía conseguir lo que nosotros llamamos un encaje diferente de Cataluña en España. Es decir, entender que Cataluña, como otras comunidades en España, es una singularidad histórica, nacional, cultural, lingüística, y que esta singularidad necesitaba ser tratada de forma singular. Entonces esta ley, el estatut, se fue a negociar a Madrid. O sea, había que negociarlo con el Estado central, con el Parlamento estatal. Y en esa negociación, los parlamentarios españoles lo redujeron muchos elementos importantes de ese estatuto. Hay una expresión muy gráfica que es, le pasamos, digamos, el tijeretazo, ¿no? El texto recortado viene a Cataluña. A pesar de todo, se vota en Cataluña mayoritariamente. Sale que sí. El pueblo catalán votó en referéndum a favor de ese estatuto. Ese estatuto, que estaba aprobado entonces por el pueblo catalán y también el Parlamento español, fue impugnado por el Partido Popular frente al Tribunal Constitucional para retirar las pocas cosas que le quedaban que valían la pena, lo que se había mantenido de algo sustancial, ¿no? Y el Tribunal Constitucional le dio la razón al Partido Popular y anuló lo poco que tenía de interesante el Estatuto de Autonomía. De tal manera, lo importante fue que el pueblo soberano catalán ve pisado su referéndum por un tribunal del Estado. O sea, una vez esto ya había sido sometido a referéndum en Cataluña, es burlarse del pueblo catalán que venga un tribunal y diga esto no vale. O diga no lo aceptamos. Eso fue recibido como un gran insulto a la soberanía catalana, ¿sí? Y después llega el Partido Popular y te lo lleva al Tribunal Constitucional. Y lo peor es que resulta que el Tribunal Constitucional considera que es anticonstitucional algunos artículos que en otros estatutos de otras comunidades considera que son válidas. Entonces aquí es donde la percepción de la gente en Cataluña dice, oye, esto no es normal, esto no es correcto. Es decir, una relación se tiene que basar en el respeto mutuo. Si usted no me respeta, pues tenemos que cambiar la forma de la relación. Y aquí es donde yo creo que este es el punto de inflexión en el que mucha gente que no es nacionalista, de alguna forma dice, basta. O sea, es un punto de inflexión. Obviamente aquí hay que alimentarlo de muchas otras cosas, no es la única razón. Lo hemos intentado con España, pero no es posible. Se burlan de nosotros, ¿sí? Y ese giro
hacia el independentismo de una parte muy importante, no solo conciencia de catalanes, eso ya estaba, es conciencia reivindicando autonomía, reconocimiento, ahora ya es más, conciencia, una parte importante, reivindicando además independencia. A crise econômica europeia também fortaleceu o movimento independentista e intensificou as manifestações pela autonomia da Catalunha. Lembrando que a Espanha é dividida em 17 comunidades autônomas e que só as riquezas da Catalunha contribuem com 20% do produto interno bruto de todo o país. Con la crisis se hizo más clamoroso lo que algunos entienden que es un desequilibrio fiscal. Dicen que Cataluña contribuye con mucho dinero al Estado y vuelve muy poco. No dicen que tuviera que volver todo el dinero que se paga en impuestos a Cataluña en inversiones, pero que vuelve demasiado poco. Y en esa conciencia de explotación, ¿no? Ha crecido más todavía la conciencia identitaria. Agora voltamos para as manifestações de La Diada, o Dia da Catalunha celebrado em 11 de setembro. A partir de 2012, a cada comemoração da Festa Nacional Catalã, manifestações populares tomam as ruas de Barcelona e de outras cidades da comunidade autônoma, impulsionadas pela Assembleia Nacional Catalana, uma organização que luta incansavelmente pela independência política de Cataluña. Es una entidad que nació con el objetivo, como digo, de conseguir la independencia por medio de las urnas de una manera absolutamente democrática y pacífica y mediante la movilización social. Y estas manifestaciones pues son la forma de demostrar, la forma de movilizarnos para conseguir nuestro objetivo, que es la independencia. Yo creo que un fenómeno curioso o interesante para entender la complejidad de estas cuestiones es precisamente la manifestación del 11 de septiembre del 2012. Esa es la manifestación del 2012 cuando entre la gente que se lanzaba a la calle, que es mucha, es precisar las cifras de la manifestación siempre es muy complicado, pero evidentemente en torno a 1 millón de personas, 1,5 millones puede que hubiera en la calle, que es cuando se producen por primera vez, cuando se producen sistemáticamente los gritos de independencia. Lo que es importante entender es que esa es una reacción que toma completamente por sorpresa a los partidos, que no la han organizado, que no la han montado, que es un fenómeno que nace de ahí, que nace de esa base popular como una reacción de malestar y de protesta, que no solo tiene que ver con las cuestiones estatutarias y tal, sino que tiene que ver evidentemente con la política en general. En el 2012, después de la manifestación, pasamos de tener un gobierno autonomista a un gobierno independentista. Entonces ahora el gobierno de Artur Mas pues está trabajando con las estructuras de Estado, porque está el partido político al cual pertenece el presidente del gobierno, que es Convergencia, está en su último congreso decidió que era un partido soberanista, que era un partido que trabajaba por la independencia. As manifestações de La Diada procuram marcar de forma diferenciada o movimento. Em 2012, a passeata Catalunha, Novo Estado da Europa se tornou um ponto de inflexão, já que foi a primeira vez que muitos catalães saíram às ruas aclamando por independência. La Diada de 2013 abraçou literalmente a Catalunha, reunindo uma cadeia humana de 400 quilômetros na fronteira da comunidade autônoma. Já em 2014, La Diada, Agora é a Hora, concentrou os manifestantes nas duas principais avenidas de Barcelona, desenhando uma grande letra V humana, para lembrar as palavras votar e vitória. A razão principal de todo este movimento intenso é que os catalães queriam autorização
para fazer um referendo popular e votar se a Catalunha deveria ou não se tornar um novo país. Eles negociaram um plebiscito durante todo o ano de 2014 com o governo central da Espanha, que não permitiu. Pues básicamente estamos aquí porque el Tribunal Constitucional nos ha prohibido la consulta que hay preparada para el 9 de noviembre. Es una consulta y no es un referéndum y se nos está prohibiendo ejercer nuestro derecho a decidir. Así que simplemente la solución es votar, saber qué piensa la gente, ejercer la democracia en un país teóricamente democrático del siglo XXI y así que por favor que Europa y todos los países del mundo que nos den apoyo porque lo que queremos es que se nos escuche y que se nos haga caso y que podamos votar para decidir nuestro futuro. La pregunta de la consulta es, ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Y sí o no. Y si la respuesta es afirmativa es, ¿quiere que este Estado sea independiente? Sí o no. Se entiende que si es no, es que se siga como está actualmente, como una autonomía. Si la respuesta es sí, no, es a que sea un Estado federal dentro de España. Y si es sí, sí, que sea un Estado independiente. Ahora estoy hablando como creo que piensa el político, como piensa Artur Mas. Tenemos que acabar haciendo una consulta, aunque el resultado no valga, aunque sea una cosa un poco protocolaria, porque no hay convocatoria de referéndum. Ya incluso se ha dejado de hablar de referéndum y se habla de consulta. No hay junta electoral, no hay nada. Es a base de personas voluntarias y funcionarios. Se van a colocar urnas en diferentes lugares de Cataluña, donde se va a poder ir a votar. Mesmo sem autorização, voluntários da Comunidade Autônoma da Catalunha organizaram a consulta. Por lo tanto, hoy es un gran día para nosotros el poder decidir el futuro de nuestro país, a pesar de todos los inconvenientes y trabas que nos está poniendo el gobierno español. Y creo que todo el mundo tiene derecho a elegir dónde vivir, cómo vivir y de qué manera, ¿no? No podemos negar y cerrar los ojos ante una realidad tan evidente como es que un país quiera ser autónomo, independiente y además decidir su destino. Yo creo que lo que estoy defendiendo aquí ahora mismo se está defendiendo la democracia en su estado más puro. Mi posición entonces es que espero que tarde o temprano estas votaciones lleguen más allá de estas fronteras catalanas, que lleguen a Europa, que lleguen al mundo entero y que vean que realmente estamos luchando para tener un futuro digno donde se nos reconozca. Mi posición entonces es que estoy de acuerdo con un sí, sí. Mi posición hoy ha sido votar el sí y sí. Sí, sí, claramente. Sí, 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 sí y sí, sí. Visca Catalunha. A consulta popular mobilizou cerca de 2,3 milhões de pessoas dos 6,3 milhões de catalães com direito ao voto. 80% dos votantes disseram sim para a formação de um novo país. 10% querem formar um estado mais autônomo, mas não querem a independência. E 4,5% disseram não às duas perguntas, ou seja, não querem nem um estado novo, nem a independência. Aliás, as pessoas contra o independentismo acreditam que este movimento é uma grande perda de tempo. ¿Cómo es que se lo gastan en tamaño despropósito y en una patraña como esa? El día 9 de noviembre, si se demostró algo, es que fue un estrepitoso fracaso, no fue ni mucho menos mayoritario y además los chanchullos, las trampas y las mentiras que se recogieron están a la orden del día. Y lamentable que en un país democrático como España, de la que Cataluña afortunadamente forma parte,
no se cumplirá la legalidad y se utilice dinero para estos despropósitos. Claro, aquí se ha invertido muchísimo dinero, todo el dinero que han querido, con campañas mediáticas apoteósicas, ¿no? Como habrán visto en las calles de Barcelona. Pero fijémonos que este día de su referéndum solo fue a votar el 29% del censo electoral. Y de este, pues votaron naturalmente el 80% a favor de los que fueron a votar. En consecuencia nos quedamos con que del censo electoral el 28% solo son los votantes separatistas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en las elecciones regionales, los que no son separatistas, los constitucionalistas, normalmente no van a votar. De que tienen una exigua minoría, destacable, sí, pero votaron, ni el 30% de la gente fue a poner la papeleta, a pesar de los miles y miles y miles de horas de televisión pública y de radio pública, de las administraciones, de todo. Han perdido, el separatismo ha perdido, porque el beneficio del separatismo, al final, es nulo. De modo que están muy lejos de conseguirlo. Y como estamos viendo, está ya cayendo esto que le llamamos el soufflé separatista, ¿no? Ya está, la tensión ya está bajando, porque se dan cuenta de que, primero, son una minoría importante del 28%, pero una minoría en frente a la gran mayoría del 72% de catalanes. Y porque además, pues, las capacidades que tienen, aparte de hacer daño, que tienen mucha capacidad de hacer daño, aparte de esto, las capacidades que tienen de conseguir apoyos internacionales son igual a cero, como hemos visto hasta ahora, ¿no? Quizá Rusia, por el tema de Ucrania, les pudiera apoyar algún día, ¿no? Yo creo que ya ha ido bajando. Yo lo he vivido en los centros educativos, por las calles, a nivel visual. La gente, se habla de que el soufflé separatista ha bajado. Entonces, yo creo que bajará, yo creo que se disminuirá y que habrá un afianzamiento de la autonomía, que será bueno, que haya más claridad y superaremos este problema. Lo va a superar Escocia, y Escocia sí que eran dos territorios que les correspondía por alianza poderse separar en un determinado momento. Pues lo va a superar Cataluña, lo superó Quebec en su día con Canadá, y yo creo que el futuro es apostar por políticas que vayan bien a la ciudadanía, más solidaridad con los pueblos hermanos y más paz y más multiculturalidad y más multilateralidad en el mundo. Afortunadamente la secesión no se producirá porque es un imposible, y lo que es imposible no es posible. Naturalmente los separatistas marean la perdiz, que decimos en castellano, con lo contrario, de que estamos oprimidos por España y tal. Bien, los que creen esto son ya muchos, ¿ok? Pero cada día son menos, que es el 28% de la población, pero no más. El otro 72% estamos encantados de la vida y muy molestos por el daño que ellos, los separatistas, están haciendo a Cataluña. ¿Por qué? Como hemos señalado, pues porque las inversiones huyen de un sitio donde el gobierno regional tiene planteamientos, digamos, revolucionarios, que solo se pueden realizar por la vía de la violencia. Entonces, evidentemente, el capital, el que puede, huye, y los depósitos también. Consecuencia, esperemos que todo esto se vaya calmando, especialmente porque los constitucionalistas vayamos a votar en las elecciones regionales y derrotemos este gobierno separatista, que tiene hoy mayoría en el Parlamento regional. 2015 foi o ano das eleições regionais da Catalunha, que decidiram o novo mandato político. Com quase 38% dos votos, o partido pró-independentista foi eleito pelo povo. Isso significa que políticos a favor de um referendo oficial sobre a independência permanecem no comando do governo catalão.
E a reforma das fronteiras é, para muitos, algo que pode acontecer em pouco tempo. Escocia y Cataluña de alguna forma abren un poco la puerta a aquello que técnicamente se llama la ampliación interna. Es decir, hasta ahora se ha partido de la base de que los Estados miembros de la Unión Europea son intocables. Es decir, Europa es un club de Estados. Y esa es la percepción que existe hoy. Europa es un club de Estados. Tú eres un Estado, puedes formar parte de la Unión Europea, pero sigues siendo un Estado. Y no se puede tocar. Las fronteras son intocables. Bueno, pues las fronteras son intocables hasta que se tocan. Es decir, a lo largo de la historia, las fronteras, pues, en fin, si tú haces un mapa dinámico, y hoy es muy fácil verlo con YouTube, ¿no? Es decir, haces un mapa de cómo evolucionan los países en general del mundo, y tú ves que las fronteras, pues se van moviendo, porque las sociedades cambian, y porque cada momento tiene sus circunstancias. Y en ese sentido, yo creo que el caso escocés y el caso catalán, de alguna forma, abren la puerta a que Europa se reinvente. Yo estoy a favor de la decisión. O sea, no solo, yo creo que la única forma sensata políticamente de resolver este conflicto es mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación. Es decir, no solo consultivo, sino decisivo. Que haya un referéndum que decide si Cataluña es independiente o no, o es federal o confederal, lo que sea. Es evidente que desde el punto de vista europeo es incómodo. ¿Por qué? Porque si esto se produce, es decir, si Cataluña se convierte en un Estado independiente, tienes que cambiar cosas. Los tratados hay que cambiarlos, hay que modificarlos, hay que adaptarlos. Bueno, pues lo mismo que pasa cuando entra un país nuevo. En el 2004 entraron 10, en el 2007 entraron 2 más. A las puertas tenemos a otros países que están. Ahora en el 2014 entró Croacia. Es decir, en 10 años han entrado 13 países nuevos. Bueno, pues cada vez que ha entrado un país nuevo, se ha tenido que modificar el tratado. España y Europa solo podrá quitar de la mesa esa carpeta incómoda cuando haya abierto la carpeta, la haya estudiado y haya pasado el examen. Porque mientras tanto, la carpeta estará allí. Y no solamente estará allí, sino que cada año que pase, cada mes que pase, cada día que pase, habrá un nuevo tema. La carpeta irá aumentando, habrá más material para estudiar y será más complicado. Ao final dessa jornada, percebi que o jornalismo é descobrir identidades diferentes, enfrentar o que for preciso para contar as histórias e mergulhar em realidades que nos fazem enxergar o mundo de uma nova forma. Sem dúvida, a energia para essa saga foi a curiosidade que me motivou a plantar perguntas para colher histórias. Uma coisa conto a vocês: é muito mais do que uma câmera nas mãos. Ah, antes que eu me esqueça, preciso explicar uma coisa. El Cine la Rauxa é uma expressão com a qual muitos catalães se autodefinem e tem tudo a ver com o que venho falando até agora. Se refere a uma pessoa ao mesmo tempo contida e destemida, delicada e rude, sensata e explosiva. Por isso, eu digo, se depender da Rauxa de muitas pessoas, a Europa pode ter em pouco tempo um novo desenho.